Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Hola hermanas, reciban un fuerte abrazo con mucho cariño. Como hemos hablado en Primera de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 10, dice, sino de buenas obras como conviene a mujeres que profesan piedad. Y sigue en el 11, dice, la mujer aprenda en silencio en toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. La palabra sujeción significa unión con que algo está sujeto de modo que no pueda moverse, separarse, dividirse o inclinarse. Hermanas, Dios es un Dios de orden, un Dios de lineamiento. Y Él mismo lo hace con su naturaleza. Vemos las estaciones, vemos la noche, el día. En su propia iglesia, por ejemplo, dice en Efesios 5:21, dice, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Ahí en Tito, capítulo 2, en el versículo 9 dice, exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no respondones, no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Entonces, si nos fijamos, hermanas, Dios es un Dios de orden que aún como vemos la propia naturaleza se sujeta a Él, pero no solo eso. Vemos en Primera de Corintios, capítulo 15:27, dice, porque Dios ha puesto todo en sujeción. Y en Primera de Corintios, en el 15:28, dice, mas el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Mismo Cristo hizo eso con su Padre. Entonces, ¿qué no nos pedirá a nosotros las mujeres? Dice a los mismos siervos, acuérdate, dice, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador. Pero como dice allí mismo en Tito 2, en el 5 dice, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. El hecho de que piensas tú, no, pero ¿por qué voy a sujetarme a un hombre pecador? Si podemos pensar, ¿verdad? Hasta él no es tan inteligente, él no es tan trabajador, pues es con quien decidimos casarnos, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Desde nuestras casas, nosotros podemos hacer gran trabajo para el Señor. Y como leímos antes, en Primera de Pedro 3 dice, asimismo vosotras mujeres sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. ¿Sabes? A Cristo no solo le importó llegar a tu vida, hermana, y salvarte y perdonarte de todos tus pecados. A Cristo le importa llegar a tus hijos. No seas egoísta, sé de buen testimonio. Y también le importa llegar a tus padres, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus familiares, tus tíos, tus tías, tus abuelos, a cada persona, porque a Dios le importa salvar. Y la Biblia, fíjate qué importante dice, que siendo nosotros sujetas sin palabra, podemos ser usadas para que otros sean ganados para el Evangelio. Qué importante es la actitud de una mujer, porque el ser sujetas va más allá de un sentimiento, pero sin embargo está muy cercano a la obediencia. ¿A cuántas les cuesta aplicar dicho principio en sus vidas, hermanos? Porque lo vemos como las mujeres a veces, ¿verdad?, del mundo, que te están obligando, que son machistas, que no vales nada, que tienes baja estima, que no te debes dejar que tu esposo se suba en ti. O sea, tú debes también defender tus derechos y eres igual que él. Sí, es cierto,
en alguna manera, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nosotras somos ayuda idónea. O sea, el casarnos con nuestro esposo no aplica a que nosotros ya no podemos opinar o que no podemos nosotros aportar a nuestro matrimonio algo, ¿verdad? Hablar o expresar lo que pensamos. Pero nosotras no somos del mundo, hermanas. Nosotras somos hijas de Cristo. Valemos más todavía porque la sangre de Cristo mora en nosotros, su pensamiento, su sentir. Y si Cristo se sujetó, hermanas, ¿tú crees que nosotras no podamos ser sujetas a nuestros esposos? Más si ellos también son hijos de Cristo. La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, mas quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y leemos en Efesios 5, en el versículo 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Yo creo, hermanas, que como cristianas debe de ser una bendición para nosotros ser sujetas a nuestros maridos. ¿Por qué? Porque de arriba de nosotros está Él, pero arriba de Él está Cristo. Y Él es el que controla, el que tiene el control de nuestros esposos. Entonces, si hay algo que falla en Él o algo que no nos gusta de Él, pues oremos y pidamos a Dios. Pero jamás nosotras fallemos en nuestra posición, hermanas. Como leímos allí en 1 de Pedro 3, dice en el 2, considerando vuestra casta conversación que es en temor. Está hablando acerca de nuestra conducta, como hemos hablado también acerca de eso. En nuestra conducta debe de ser con temor a Dios. Y como vemos allí en la misma historia de Moisés, cuando él salió de Egipto, la conducta que tuvo a María y Aarón. Dice allí en Números 12, en el versículo 1 dice, y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y oyólo Jehová. Dice en el versículo 4, y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y púsose a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ellos ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Ay, eso, sabes, hermana, a mí me da, eso es temor. Y María no tuvo temor, ni Aarón, de hablar y opinar acerca de la decisión de Dios de hablar por medio de Moisés. Pero fíjate lo que hizo Dios. Dice en el versículo 8, boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y fuese, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como los que salen muertos del vientre de su madre, consumida de la mitad de su carne. ¿Sabes, hermana? Dice,
que Dios puso 7 días lepra a María, pero no dice de Aarón, solamente de María. Y eso es un hecho muy palpable que debemos tener frescas las mujeres, porque Dios, como dijimos desde el principio, es un Dios de orden. Y María se le hizo muy fácil hablar como ahora lo hacen las mujeres, tan fácil opinar de sus esposos. Mi esposo es esto, mi esposo lo otro, por eso yo no le obedezco, por eso esto, por eso lo otro, ¿cómo me voy a dejar? Debemos tener cuidado las mujeres cristianas, porque Dios nos está mirando a nosotras. ¿Y qué rol entonces tienes tú aquí? ¿Y cómo te conviene a ti, mujer, que profesas piedad, llevar tu rol en tu vida cristiana y no solo en eso, en tu matrimonio con tu esposo? La Biblia dice aquí en Colosenses capítulo 3 en el 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Ten siempre presente eso en tu cabeza, hermana, que lo que tú hagas sea obediencia a Dios, por obediencia, por temor a Dios, y no un temor de miedo, porque Dios no es así. O sea, es de un temor reverencial que implica obediencia, gratitud, alabanza con lo que hace uno. Por eso dice, todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor, aunque no tengas ganas, como dice, ¿verdad? Sé sujetas en todo a nuestros maridos. Pues si te cuesta, hazlo como con ánimo, como si lo hicieras para el Señor. Y dice aquí en el 18 del mismo 3, capítulo 3, dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esa palabra como conviene, ¿la recuerdas? En primera de Timoteo 2, en el 10 dice, sino de buenas obras como conviene a mujeres. Fíjate cómo primero lo dice, como conviene a mujeres, y luego dice, en Efesios dice, como conviene al Señor. Estas dos palabras, como te conviene a ti, y luego cómo le conviene a Dios, y luego cómo dice, hacerlo de ánimo para el Señor. Así no se te va a hacer difícil ser una buena cristiana, ser una buena esposa, que dé reverencia a su esposo, que honre a su esposo, siendo sujeta, obediente a él, pero al mismo tiempo hacerlo para el Señor, porque si tú haces bien las cosas para el Señor, todo se te va a hacer más fácil, ser sujeta a tu esposo. Leí un comentarista que decía que el más pequeño mandato, cuando uno lo hace con cariño, con amor al Señor, tendrá galardón. Esto de ser sujeta, hermanos, si lo miramos humanamente, quizás no hay ganancia. Si lo hacemos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestro Señor, gloria sea a Él. Él es digno, hermanas. Que Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de exhortación y edificación. Y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.